Bien, de nuevo, aquí estamos haciendo intentos en medio de todas estas limitaciones que tenemos y aprendiendo también, pues, con los equipos. Les pido su oración porque estoy en ese proceso de poder tener un set bien organizado aquí en casa. Queremos hacer lo mismo en las instalaciones de la iglesia. Bueno, saludamos a los que se vayan conectando. Si hay más gente. Saludamos a los que se vayan conectando. Creo que sí se ha sumado alguno. Les agradezco su paciencia y perdonar todas estas impericias. Y esperamos, bueno, que sí sea que sea de provecho esto. Vamos a hacer algo. Pues, pásame la guitarra para tocarlo aquí mientras que la gente se va. Vamos ahorita a compartir algo de música instrumental, que es una de las cosas que me gusta hacer. Un poquito para atrás. De las cosas que me gusta hacer es pues tocar la guitarra y quisiera compartir con ustedes un poquito de eso mientras que se van sumando algunos y ven que ahorita se está funcionando el Facebook Live, live con su sonido y todo.
Bien, aquí estamos y este es un esfuerzo por compartir un poco las ideas del libro La Iglesia Posible, un trabajo que comenzamos más o menos a partir del 2010 y que hemos querido pues, compartir con los pastores. El sueño era ya el año pasado haber recorrido alguna parte del país compartiendo seminarios, pero no fue posible a raíz de la crisis de la gasolina, toda la crisis económica, y luego pues la pandemia nos impidió todo esto y hemos estado en un proceso, una especie de mare magnum, unas realidades, y ha sido un verdadero desafío. Pero nos hemos dado cuenta también de que hay muchas reuniones de Zoom, hay gente haciendo esto y ya hemos colgado algunos materiales. De hecho, yo tengo mi canal de YouTube y pronto vamos a grabar material para tenerlo también en YouTube. Todo esto lo vamos a hacer, pero hoy quería hacer un vuelo rasante por las propuestas o las ideas que planteamos en el libro La Iglesia Posible. La idea, valga la redundancia, es que tú puedas interesarte en el material, lo puedas solicitar y ya tenemos la edición en físico disponible. Ya la podemos enviar por sistema de encomienda que están funcionando en las semanas de flexibilización y ya podemos enviarlo por un costo accesible. Entonces ustedes pueden escribirme por aquí mismo por el Facebook, preguntarme, conectarnos y podemos gestionar para que puedas tener uno o dos, una cantidad de libros para líderes, porque es un material que sirve para animarse a algo que planteamos en el libro, que es una tesis básica del libro, que es seria ser iglesia. Y ¿de dónde sale el título La Iglesia Posible? ¿Por qué le pusimos La Iglesia Posible? Bueno, le pusimos La Iglesia Posible porque en más o menos unos 42 años que tenemos de trabajo ministerial, de manera más formal, capacitándonos y todo eso, nosotros nos hicimos la pregunta: en algún momento será posible hacer iglesia. ¿Por qué nos hicimos la pregunta? Porque en los últimos años ha habido una sofisticación del ministerio, buena por un lado, pero de alguna manera crea una imagen tan cierta, no tan saludable de lo que implica y significa ser y hacer iglesia. Entonces se piensa que yo debería ir a algún país del mundo donde está el avivamiento encendido y donde veo en la televisión veo multitudes reunidas alrededor de un gran de un hombre de Dios, por supuesto, pero se crea la idea de que entonces todo lo que no se parezca a eso es un bajo nivel, pero es una especie de lo que debería ser la iglesia. Y resulta que no es así. Resulta que la realidad de la iglesia se escapa de esa imagen que tú ves en la televisión. Es mucho más que eso. Yo planteo en el libro, si tú lo puedes leer, cuando lo puedas leer, o te interesa en leerlo, vas a darte cuenta que allí hay mucha gente haciendo cosas extraordinarias y no tienen tanto glamour, tanta belleza, tanta organización aparentemente, pero tienen salud, son integrales, son saludables, son buenas iniciativas, están haciendo un trabajo a nivel mundial. Te voy a citar nada más para pensar en eso, porque me he hecho pensar mucho en la iglesia en China. La iglesia en China no tiene la posibilidad, aunque tuviera la capacidad, no tiene el permiso, no tiene la posibilidad de exhibir grandes auditorios, grandes eventos y toda esa parafernalia que a veces tú ves en un evento. Y no estoy diciendo que eso esté mal, el hecho de que se hagan grandes multitudinarios eventos, pero lo que está mal es que se piense que ahí es donde Dios se está moviendo y que, por ejemplo, en China Dios no se está moviendo. Y resulta que en China estamos hablando de más de 120 millones, creo que ya pasó por allí hace rato, de cristianos reunidos en iglesias de casa, en congregaciones muy pequeñas, imperceptibles, invisibilizadas por un régimen opresor, y esa iglesia está funcionando y eso es un tremendo. Entonces cuando nos preguntamos sobre el tema de la iglesia, nos hicimos esa pregunta: ¿será entonces posible hacer iglesia? Y dijimos que sí. La tesis del libro es que es posible hacer iglesia. Y bueno, nosotros hicimos el estudio de nuestra propia experiencia de 42 años de acierto, desacierto, de cometer errores, de aprender, de ver aquí, de ver allá. Yo he sido un lector
desde mi juventud, desde mi niñez prácticamente he sido un lector no solo de la Biblia, sino de muchos libros, y sobre todo libros cristianos, libros de contenido cristiano, aparte de la formación académica. Y bueno, en eso me permitió ver perspectivas, ver cosas, leer a gente, algunas personas. He revisado algunos libros que han escrito y algunos han puesto que si la iglesia simple, la iglesia única, hay varios títulos de libros, y creo que son aportes interesantes. También revisamos los materiales de Christian Schwarz, muy buenos. A mí me parece uno de los mejores materiales sobre el crecimiento. Creo que todos los pastores deberíamos mirar hacia ese material, y yo te animo a buscar esos materiales del doctor Christian Schwarz, un alemán, teólogo alemán muy inteligente, y escribe sobre el tema de la iglesia, la práctica de una iglesia saludable. Nosotros pues, por supuesto, en eso de querer crecer, yo me leí los libros algunos de los libros de Yonggi Cho, leí a Robert Schuller también con la mega iglesia cuando él fundó la Catedral de Cristal. Leímos todos esos materiales, hemos revisado mucho, pero también hemos visto experiencias autóctonas, y yo inclusive tenía un proyecto de escribir un material sobre eso, con tiempo, con calma, ojalá en otras circunstancias, sobre movimientos autóctonos. Entonces aquí en Venezuela, por ejemplo, se dio Luz del Mundo, un movimiento autóctono. Asamblea de Dios, que viene de afuera, aquí se culturaliza, se transculturiza, por así decirlo, en el mejor sentido de la palabra. Y entonces tenemos un movimiento de Fundación de Iglesias de Asamblea de Dios, los bautistas también, que aunque vienen de afuera, nosotros mismos, la iglesia nuestra, Nueva Jerusalén, el caso de la iglesia donde nosotros pastoreamos, es una iglesia de origen fundada por misioneros, fundada por don Wilfredo Baxon, don Alfredo Johnson. Por cierto, por ahí estaba conectado Alan King, uno de los misioneros de los primeros que trabajó cuando nosotros éramos adolescentes, y nos trajeron una teología, nos trajeron una ética, unas costumbres, una forma de hacer iglesia, y nos dejaron una hermosa herencia eclesiológica, diría yo, y ministerial. Pero entonces se han desarrollado movimientos autóctonos en el país, y hemos estado revisando esas experiencias también, del lado pentecostal, del lado bautista, de los lados, digamos, intermedios, conservadores, libres, y eso nos ha permitido enriquecer mucho nuestra propia experiencia y cobrar perspectiva. Entonces nos atrevimos a hacer una propuesta, y por eso yo escribí, y le voy a dar un vuelo rasante. Este es un seminario que lo podemos dictar en 8 horas. Ahorita es un poco difícil hacer un seminario de 8 horas por internet, mucho, y voy a intentar resumir. El primer capítulo del libro tiene que ver con algunas definiciones, porque cuando yo digo que es posible hacer iglesia, alguien me puede preguntar, ya va, pero eso no es así tan sencillo. Claro que no. Tratar de definir la iglesia puede parecer un acto irreverente y temerario. Es como si quisiéramos apoderarnos de la fórmula secreta para tratar de tener el control. Es decir, yo sé lo que es iglesia. Eso es imposible. Eso es imposible. Si tú me preguntas en todos estos años si yo sé, no sé. Todavía no sé cómo funciona la iglesia, cómo está de pie, cómo se mantiene viva, vibrante, y sigue de pie a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de lo que se hace desde adentro y desde afuera. Es increíble. Entonces es imposible. Por eso nosotros expresamos, yo escribo esto con mucho temor y temblor, por decirlo así, mucho respeto al Señor, al fundador de la iglesia, al creador y al que la sustenta. Expresamos nuestro temor, entonces nuestro respeto ante el obrar de Dios en la iglesia y por la iglesia. Eso indica que cuando nos atrevemos a entrar en este mundo, lo hacemos con mucho respeto, sabiendo que no las tenemos todas con nosotros, que estamos en ese proceso de aprender, y que el que tiene la fórmula es Él. Usted sabe que hay algunos productos que nadie sabe la fórmula, sino, no sé si 2 o 3 personas en el mundo, no viajan juntos, son secretos increíbles. Bueno, esto es más fuerte todavía, porque esta es la iglesia. ¿Cómo es que la iglesia funciona? Y tú la ves en sitios donde tú no pensabas que pudiera existir la iglesia. Bueno, hay una fórmula, tú no la conoces, yo no la conozco, la conoce el Señor. Entonces, tenemos algunos acercamientos a veces a los métodos que Dios nos da, algunas estrategias, pero no tenemos nosotros la fórmula en nuestro poder. Es decir, no es de factura nuestra, no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la iglesia. Entonces, nosotros definimos la iglesia posible como propuesta, como la estrategia y el modelo de hacer iglesia que puede ser estudiado y reproducido por cualquier ministro en cualquier parte del mundo, usando los recursos de lo que dispone en su entorno
y que demuestra que ser y hacer iglesia de manera exitosa es completamente factible para cualquier equipo que desee plantar una iglesia saludable en su comunidad. A eso nos referimos nosotros, ese enunciado que les acabo de leer, que lo pueden ver en la pantalla, nos referimos a eso cuando hablamos de la iglesia posible. Es la estrategia y un modelo, aunque debo decir que la propuesta de nosotros todavía no es un modelo, no pretende ser un modelo, es solo una propuesta, es algo que queremos poner en la mesa. Al final voy a explicar más o menos la propuesta particular de nosotros, ¿verdad? Esta primera parte es más, digamos, teológica, filosófica, de razonamientos, del por qué, ¿verdad? Hablar un poco del cómo. Pero lo que decimos es que es factible establecer la iglesia. Es factible establecer la iglesia en cualquier contexto, en cualquier época de la historia, porque ya la iglesia como institución, como la conocemos ahora, tiene más de 2000 años funcionando. Y se ha mantenido, pues. Se ha mantenido hasta ahora y sigue siendo, yo creo que la iglesia es, y lo menciono por allí en alguna parte del libro, que a lo mejor lo vamos a repetir, la octava maravilla. Si hay una octava maravilla, esa es la iglesia. Cuando hablamos de hacer iglesia, ¿verdad? Lo que está pasando por nuestra mente, finita por cierto, nuestra mente, que no lo sabe todo, es que ha sido dada una orden desde la majestad de que se establezca la iglesia en todos los humanos, con la participación de humanos y para alcanzar a humanos. Por eso es que yo digo que la iglesia es posible. El hacer iglesia es posible, porque la iglesia es precisamente, digamos, el arca o el lugar, el espacio, el ambiente donde Dios ha llamado a los humanos para tener comunión con ellos, para trabajar en ellos, para constituir la iglesia. Entonces la constituye Él, la forma Él, la cuida Él. Como está establecida para humanos, está hecha para alcanzar a los humanos con la participación de los humanos. Nunca se me olvida me lo dijeron, qué bueno que me lo dijeron en plena adolescencia, en pleno proceso de formación, porque eso me dio mucha esperanza de que yo podía servirle al Señor. Se dice que un ángel le preguntó al Señor, Señor, ¿cómo vas a hacer después que tú te vayas, que tú asciendas a los cielos, para que esto que tú hiciste por la gente en la cruz, lo sepan las edades futuras, lo sepan todos los seres humanos en todas las épocas de la historia? Le dijo, no, bueno, tranquilo, ya yo formé a 12 discípulos, hay mucha gente, hay todo un testimonio, ahí están los 12, y alguien le dijo, ¿y si esos discípulos fallan? Y él le respondió al ángel, el ángel le dijo, ¿y si esos discípulos fallan conociendo la naturaleza humana? Él le dijo, no van a fallar. Eso a mí me marcó, eso me indicó que era posible serle fiel al Señor, no por nuestra fuerza, por la gracia de Dios, por cierto, pero que era posible hacerlo. Entonces cuando yo hablo de eso, hablo de esa convicción de que la iglesia está hecha para los humanos. Son los humanos los que somos llamados a servir en la iglesia, no son los ángeles. Los ángeles son consiervos nuestros, nos ayudan ciertamente, nos guardan. ¿Cuántas veces te ha guardado el Señor? Ha enviado sus ángeles para guardarte, para bendecirte. Hacen la labor de la iglesia, ellos nos acompañan, nos apoyan, nos protegen, son enviados a favor de los que ahí heredaríamos las promesas, la salvación del Señor. Entonces, por eso, lo que está pasando cuando hablamos de hacer iglesia, nos referimos a que se ha dado una orden desde la majestad de que se establezca la iglesia. Entonces, la iglesia no es de factura humana, pero es de humanos, para alcanzar a humanos. Qué interesante. A mí eso de verdad me anima mucho a servir, me ha mantenido sirviendo todos estos años. Y espero que a ti te anime también. Entonces, a eso nos referimos con hacer iglesia. Y cuando hablamos de ser iglesia, ahí sí es donde está mi Dios sentado, como dicen nuestros abuelos. Ahí nos referimos a la maravillosa y transformadora experiencia de la conversión, el nuevo estatus de formados, santificados y empoderados por la gracia de Dios adquirimos al nacer de nuevo. Entonces, ahí tú te das cuenta que ahí no tiene nada que ver con nosotros, tiene que ver con el Señor, con su gracia, el milagro del nuevo nacimiento, la reconciliación, la santificación, todo eso que ocurre, que nos pasa a nosotros cuando nos convertimos al Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados y nos convertimos a Jesús, nos hacemos seguidores de Cristo, pasa todo eso que acabo de mencionar con cada creyente, y eso es lo que
Esa es la esencia, pues, es decir, esa es la razón, o es es la causa de que nosotros estemos sirviéndole al Señor, es que Él nos llamó, nos reconcilió, hizo una obra transformadora en nosotros. ¿Qué andábamos haciendo nosotros? Bueno, te cuento una anécdota rápido de un abuelo en un campo, un hermano misionero. Su método de un templo, sin tener creyente, construyó un templo, una casa de oración, un sitio para reunirse. Y la gente le decía, pero usted está construyendo creyentes, tú tienes miembros, ¿cómo es eso? No, andan por ahí, dijo él, por ahí andan. ¿Y qué están haciendo ahora? Bueno, ahora andan bebiendo aguardiente, andan adorando desastre, andan haciendo de todo, pero van a venir, efectivamente. Por supuesto, él hizo su trabajo misionero de predicar el Evangelio. El Espíritu Santo tocó los corazones de mucha gente y luego ese local fue lleno de creyentes que se convirtieron, fueron redimidos, transformados, santificados, empoderados, no volvieron a ponerse borracheras, no volvieron a hacer templetes y cosas desordenadas. Sus familias se organizaron y ahí teníamos una comunidad de fe, de gente transformada. A eso nos referimos con ser iglesia, y eso lo hace el Señor. En todo el tiempo que nosotros tenemos trabajando, nosotros no podemos cambiar el corazón humano, pero Dios lo hace. Y eso es lo que hace que una iglesia sea iglesia. Por la gracia del Señor. Definitivamente tiene que ver con Él. Hay un planteamiento que nosotros estamos haciendo. Vamos en un vuelo rasante, les dije. En un seminario, por supuesto, podemos detenernos más, ver más cosas, hacer preguntas. Y pues, tú puedes dejar las preguntas allí si quieres tranquilamente. Y luego cuando yo tenga tiempo voy a ir respondiendo preguntas, chateando, porque en este momento se me hace imposible hacerlo. Pero hay nosotros, y es el capítulo 2, y hablamos de una poderosa red de iglesias. Y es algo que tuve que reflexionar sobre eso en estos días, precisamente. Y es que en este momento, la cantidad de iglesias iglesias de casa funcionando en redes ni nos imaginábamos que eso iba a pasar. Es increíble. Los millones de grupos que se están formando y tienen que conectarse en redes a través de los medios alternativos, que se consideraban alternativos. No son los medios alternativos. Ya sentarse con un periódico de papel, por ejemplo, en nuestro caso venezolano, sentarnos con un periódico de papel y tener cosas así, es como un sueño ya, en cierto modo. Pero tener en un celular las noticias, tener en una computadora todo allí. Bueno, en este tiempo se cumplió esto y yo dije que yo debí escribir no el título Una poderosa red de iglesias, sino Una poderosa red de iglesias de casa. Y quiero abundar en este asunto porque la propuesta que queremos hacer precisamente es la siguiente: que la iglesia posible, en una ciudad, y lo plantea así, una poderosa red de ministerios asociados. La iglesia es una amalgama de ministerios, de dones, talentos, destrezas, recursos, personalidades, todo lo que implicamos nosotros como seres humanos, porque nosotros somos los que conformamos la iglesia. La iglesia permite desarrollar una asociado. El concepto de la iglesia local como mi iglesia, mi comunidad, desconectado del resto de la familia, no es bíblico. Es que hay conexión, hay reconocimiento en una ciudad de las iglesias, de hecho hay varios términos que se han usado, que se han usado para enfatizar este tema, para animar a los pastores a estar unidos, reconocer la unción que cada uno tiene. Algunos usan el término el manto que cada uno tiene, es reconocerse unos a otros. Ahí tiene que ver no solamente con eso, tiene que ver con las tradiciones, con la teología, con las formas de hacer, la iglesia de enfocar el ministerio, todo eso tiene que ver, el respeto. Y eso nos permite a nosotros trabajar en redes. Entonces nosotros planteamos que se puede crear una poderosa red de iglesias en una ciudad y se puede alcanzar una ciudad. Es posible, hablamos de redes funcionales, es posible que las iglesias funcionen como redes y que en lugar de competir entre sí, se vean como socios de ministerio. La iglesia que así trabaja se convierte en una poderosa red de ministerios asociados. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, planteamos en el libro precisamente de que, imagínate, comenzamos a trabajar con los niños.
y cada iglesia, una iglesia de un tamaño regular, pudiera estar trabajando con 50 niños, con 100 niños, con 200, con 300 niños. Si todas las iglesias trabajan con niños, compartimos materiales, experiencias, nos asociamos con ministerios, y quiero citar aquí ministerios como la Liga Bíblica, que tiene el programa Felipe Infantil para trabajar con niños, One Hope, que ha estado compartiendo materiales por miles con las iglesias en Venezuela y en el mundo entero, Alianza por Evangelización del Niño, y para esto de contar, no puedo recordar a todos ahorita, pero esas iniciativas, ¿qué pasa si las iglesias de una ciudad están asociadas, están juntas, pueden traer ese tipo de recursos a una ciudad y afectar no a 300 niños, sino a 30.000 niños tranquilamente? Y quizá más, en una ciudad ya más grande, más populosa. Entonces, cuando hablamos de redes nos referimos a conexiones, estar conectados, y una iglesia conectada. Y ahí estoy hablando de no concentrarnos toda la iglesia en un solo lugar, sino atomizar. ¿Qué nos está pasando ahorita? A raíz de la pandemia, atomizar, y ha habido que celebrar, hemos tenido que celebrar la cena del Señor en casa, por ejemplo. Ha tenido que ser mamá o papá o el líder espiritual de la familia que le corresponde ministrar la cena del Señor. No ha podido estar el pastor. Entonces, pero eso tienen que estar conectados. Nos referimos a redes. Nosotros planteamos el tema de redes más que una mega iglesia. En lugar de la mega iglesia, nosotros planteamos frontalmente que es mejor trabajar con redes de iglesias en la ciudad. Nosotros particularmente anhelamos, nuestros sueños, aportar desde nuestra iniciativa de ministerio, con nuestra propuesta, por lo menos 100 proyectos nuevos para la ciudad en los próximos años. Pero queremos plantearle a la ciudad, en el caso de Acarigua-Araure, que es donde nos ha tocado ministrar por todos estos años, que deberíamos tener 3.000 iglesias funcionando en los próximos 20, máximo 30 años. Deberíamos nosotros tener 3.000 iglesias. ¿Por qué? Porque dentro de unos 30 años, si el Señor no ha venido y nos va bien, pudiéramos estar congregando unos 3 millones de habitantes aquí en el conglomerado de nosotros de Acarigua-Araure, el conglomerado urbano. Y deberían entonces deberían estar funcionando por lo menos 3.000 iglesias, saludables, organizadas, de buen tamaño. No en 3.000 megas iglesias, sino 3.000 iglesias de tamaño, lo que yo llamo tamaño manejable, vamos a verlo más tarde. Pero quiero enfatizar el tema de la red, porque estaríamos hablando de que si funciona, nosotros podemos hacer muchísimas cosas y estar presente en todas las comunidades y bendecir a miles de personas. La multiplicación de iglesias en una ciudad resulta una estrategia mucho más eficiente que pretender aglomerar todos los domingos semanalmente a miles de creyentes para escuchar a un gran predicador. Déjame ponerlo entre comillas. Es mejor formar a muchos pastores y a sus respectivos equipos de ministerio, confiando que el Espíritu Santo los usará poderosamente. En lo personal, yo no tengo ni personalidad de vedette, de estrella, ni tengo ningún interés, y ya a estas alturas del camino mucho menos. Pero llega el momento en que la gente quiere escuchar al pastor, quiere escucharte a ti. Y tú empiezas a decir, bueno, hay más gente que quiere escucharme, voy a ampliar las paredes, y usamos el texto de la Biblia que dice: ensancha las paredes de tu habitación, y todo ese asunto. Parece que el Señor no estaba pensando en una mega iglesia cuando estaba pensando en eso, sino que estaba pensando en ampliar las tiendas, era fundar muchas iglesias, te extenderá la descendencia, te dará naciones. Entonces, yo recibí esa palabra para mi ministerio, pero nunca entendí que era ampliar las paredes físicas del lugar donde me reunía y terminar comprando la manzana, sino desarrollar una estrategia que permitiera tener gente en toda la ciudad. Ahora te explico el término. Es mejor formar a muchos pastores y sus respectivos equipos de ministerio. Nosotros hacíamos una estadística de líderes en nuestra iglesia de unas 150 personas aproximadamente. Cuando te explique la estrategia 357, vamos a hablar un poco del foro 1, foro 2, foro 3, foro 4 y foro 5. Ese es un tema después. Pero calculábamos unos 150 líderes. Cuando hablamos de líderes y servidores, nos referimos a gente activada en el ministerio, en adoración, protocolo, servicio, intercesión, educación, todas las áreas del ministerio de la iglesia.
cuando estamos pensando en formar muchos pastores y sus respectivos equipos, estamos hablando entonces de que si nosotros fundamos una iglesia nueva y nos mantenemos en red, conectados, ese pastor va a tener un grupo de líderes a su alrededor que le va a estar apoyando en el ministerio que se va a estar formando con él. Entonces, ese número que yo estoy contando ahora de 150, ya hace rato pasó. Entonces, ya no estamos hablando de 150 líderes, de la gente que ha nacido digamos, de nuestra casa, de nuestra comunidad de fe, sino que pudiéramos estar por encima de las 400 o 500 personas de alguna manera activadas. No están contigo allí el domingo, no. Tienen su iglesia, están en su comunidad y estamos funcionando en redes. Y el Señor los va a usar poderosamente. Es probable que ellos ciertamente disfrutaban de escucharme. Los que ahora están pastoreando disfrutaban de escuchar mi predicación y les gustaba y les edificaba, y todavía hay una relación muy, muy bonita, muy saludable de mentoría, de discipulado, de cariño, de respeto, por cierto. Pero ahora son mis pastores asociados, no son subalternos. Ahora son pastores principales en su iglesia, y lo que ellos tienen no son subalternos, lo vamos a tocar más adelante, sino que son socios del ministerio. Bajo esa mentalidad o con esa idea, entonces nosotros tranquilamente podemos hablar de que nos podemos multiplicar y funcionamos en red. Yo dije una vez, mi sueño no es y yo ser el pastor principal, sino estar asociado, conectado con una poderosa red de pastores asociados, tan comprometidos, perdónenme que diga tan brillantes, porque entonces me estoy incluyendo y no debería, pero gente brillante, y puedo decirlo tranquilamente, mucho más brillante que yo, y que Dios los ha llamado, y me tocó reconocerlos y decirles, bueno, vaya, te apoyamos, te bendecimos, nos mantenemos conectados, gozan de mi respeto, nuestro cariño, nuestra admiración. Y hace poco algunos los bauticé, pero ya el Señor los había llamado al ministerio, y me tocó darle la diestra y enseñarle compañerismo. A eso me refiero con establecer las redes, establecer redes en una ciudad. Planteamos la propuesta de redes de iglesias en lugar de las mega iglesias. Y cada vez lo digo con más fuerza porque creo que ese es el camino que nos toca si queremos iglesias saludables. Ministrando en la banda verde. ¿Por qué le pusimos ese nombre, ministrando en la banda verde? Porque la iglesia debe ser ecológica. Y en este tiempo se habla mucho y bueno, en este tiempo de pandemia tenemos conciencia de alguna, a raíz de que todos tuvimos que guardarnos, el tráfico bajó, el consumo, se dice por allí, no he leído que la capa de ozono se cerró, que hay muchas cosas que han pasado porque parece que tuvimos que guardarnos, no fue un acto de conciencia, pero nos dimos cuenta y estamos viendo que sí valía la pena darle un break al mundo, un descanso a la tierra, esta tierra, esta nave que dicen algunos que ya casi la colapsamos. La iglesia debe ser ecológica y lo planteamos por eso, hablando de ministrar en la banda verde. La iglesia posible es ecológica. El tamaño de una iglesia va a determinar de alguna manera dónde puede ubicarse. Y ahí hablamos de tamaños. Hablamos de tamaño, hablamos de iglesias manejables. Una iglesia que tú la puedes ubicar en cualquier ambiente, yo la llamo una iglesia ecológica. No hace ruido estrepitoso, te impacta la comunidad, tiene un efecto sistémico de bendición, es la sal de la tierra, luz del mundo, pero no anda encandilando a la gente, no anda salando a la gente, ¿sí me explico? Que la gente no va a querer nada, sino que es un sabor que le añade sazón a la humanidad, a un tamaño manejable. Alguien dice, sí, pero es que la iglesia ha sido perseguida porque no, la iglesia ha sido perseguida por políticos y religiosos que sus intereses oscuros, porque la iglesia ha crecido y persigue a la iglesia. Pero si tú ves el libro de los Hechos, dice que la iglesia tenía favor con todo el pueblo, es decir, la iglesia, porque la iglesia, y ciertamente la iglesia, yo no estoy diciendo que la iglesia no puede hacer una reunión grande en algún momento. En el libro de los Hechos se habla de reuniones, por ejemplo, en Pentecostés estamos hablando de
que se convirtieron 3.000 personas. La iglesia, todos los domingos no se reunían 3.000 personas en un solo lugar para escuchar solamente a Pedro, sino que empezaron a escuchar a Felipe, a Esteban, al otro, a todos los que fueron habilitados para la obra del Señor. Entonces yo hablo de un tamaño manejable, y el tamaño de la iglesia, y cuando nos referimos a tamaño nos referimos a membresía, sí va a influir en que la iglesia sea ecológica, pueda ser un factor menos perturbador, no sea un factor perturbador en la comunidad. Cuando decimos que la iglesia es ecológica, queremos decir que significa que esta puede, proporcionalmente hablando, un discípulo más saludable, con menos uso de recursos y sin la parafernalia de una mega iglesia. A eso nos referimos a la iglesia ecológica. Una iglesia que el costo de ser un discípulo no se vuelve oneroso, porque el tamaño de la iglesia es manejable, el tamaño del liderazgo, los líderes son líderes de carne y hueso, son líderes humanos que pueden compartir con el discípulo y pueden formar al discípulo, la persona que tiene acceso al discípulo. Es un tamaño que permite ubicarse en cualquier sitio sin producir ruido molestoso. En la antigüedad, claro, nuestros abuelos que fundaron la iglesia en América Latina, ellos tenían ese espíritu guerrero y entonces ponían unas cornetas gigantescas al frente. La iglesia donde nosotros nacimos todavía está la marca donde estaba el hueco, había una corneta de esas cornetas de aire, y allí todo el mundo escuchaba las canciones a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, que había la escuela dominical, la llamamos la escuela dominical. Bueno, eso hizo que muchas veces las iglesias, por hacer mucha bulla, lo agarraban a piedra en las vigilias porque no dejaban dormir a la gente, porque ponían el sonido a todo volumen y todo el mundo tenía que escuchar los cantos y la predicación, y eso creó que alguna gente los agarrara a piedra. Entonces, cuando yo hablo de la iglesia ecológica, hablo de que como no es gorda, así, muy voluminosa, gasta menos energía, hace menos bulla y produce un discípulo saludable. Produce un discípulo saludable que cumple una función sistémica, es decir, tiene un efecto sistémico en la sociedad. Es luz del mundo, es sal de la tierra, puede desarrollar un liderazgo transformacional desde una iglesia con menos gasto, menos derroche de recursos, diría yo. Por ejemplo, una congregación de tamaño manejable pudiera ser unas 300 personas, 250, 300 personas. No es ni cercamente una mega iglesia. Es una iglesia, yo llamo tamaño manejable. Sin embargo, puede proporcionalmente hablando, puede ser completamente autogestionada, es decir, autogestionarse, sostener su presupuesto, es autogobernable y es autorreproducible. Eso es lo que llamaríamos una iglesia ecológica, y no es una mega iglesia. Y puede enviar misioneros. Los misioneros que vinieron a fundar nuestras iglesias vinieron de iglesias pequeñas, de pequeñas comunidades de fe, que se comprometieron a sostener un misionero y lo sostuvieron. El Jeep, el primer Toyota que compró la hermana John Ely, una misionera que partió con el Señor hace pocos días, se lo regaló una iglesia de Australia. No era una mega iglesia, era una iglesia pequeña, que esa iglesia todavía está funcionando, por cierto. Entonces podían enviar misioneros, podían sostener a los pastores, podían ayudar a la comunidad a predicar el evangelio, podían hacer muchas cosas con una membresía de 100, 150, 200, 300, en algunos casos hasta unas 400 personas. Ese tipo de iglesia lo consideramos nosotros, no es una mega iglesia, pero puede ubicarse más fácilmente en cualquier lugar, no tiene que pagar alquiler, tantas cosas, y puede hacer la labor, puede hacer el trabajo de iglesia. Y este capítulo 4 le pusimos queso amarillo sin el amarillo. No voy a mencionar aquí el queso de esa puña. ¿He visto esta cuña alguna vez de alguien que ofrecía un queso amarillo sin el amarillo? El amarillo era un químico que se usaba, pues, se usa en algunos productos y que se consideraba que tenía algunas
propiedades cancerígenas, todo ese asunto. Entonces alguien parece que encontró una forma de pintar el queso sin ese producto y hablaba de un queso saludable, algo como eso. O sea, entonces podía decir, pero sin el amarillo. ¿A qué voy con eso y qué tiene que ver eso con la iglesia? ¿Por qué le pusimos ese título a ese capítulo? Porque en la iglesia posible, la propuesta que estamos haciendo de iglesias de tamaño manejable, conectadas en redes, permite ofrecer el efecto de la mega iglesia cuando queremos hacerlo, sin las desventajas de la mega iglesia. Alguien puede decir, pastor, ¿usted tiene algo contra la iglesia? Yo no voy a decir que tengo algo contra la mega iglesia, yo sí voy a decir que enérgicamente propongo la creación de redes en cualquier ciudad del mundo como alternativa a la mega iglesia. ¿Usted sabe cuántas mega iglesias hay en el mundo? Se cree que no pasan de 70 realmente mega iglesias. 70 mega iglesias no alcanzan, alcanzado por millones de iglesias, por cientos de miles y ya millones de iglesias de tamaño manejable en el mundo entero. Muchas funcionando en redes que usted ni se imagina cómo se conectan. Pero cuando planteamos esto, amarillo sin el amarillo, es que si la iglesia está conectada, y son muchas iglesias, en cualquier momento puede producir en una ciudad el efecto de mega iglesia. Las veces que quisiera hacerlo, hay unos límites, por supuesto. Y yo planteo que no termina siendo saludable que todos los domingos se reúnan en un conglomerado, en un lugar, se reúnan 5, 10, 15 mil, 20 mil personas todos los domingos escuchando a un solo predicador, cuando allí hay muchos predicadores y muchos hombres de Dios que pueden llevar una palabra saludable, poderosa, ungida, que va a traer transformación y que pueden estar en toda la ciudad. Alguien me dice, no, sí, pastor, pero es que usted sabe lo que es. Yo tuve un culto con una iglesia de 10.000. Una iglesia de 10.000 miembros en Nueva York el domingo no está transformando Nueva York. Nueva York debe tener, no sé cuántos habitantes tiene Nueva York, creo que es casi la población de Venezuela. 10.000 en una población de 18, 20, 30 millones, eso no es gran cosa. Pero si los 18 millones tienen acceso a la iglesia a través de iglesias saludables, iglesias pequeñas, entonces ahí sí estaríamos hablando de saturación de una ciudad. Por eso yo propongo las redes de iglesias, las iglesias en redes de tamaño manejable, y en algún momento podemos decir, bueno, vamos a llenar el estadio. Bueno, lo hemos hecho, la iglesia de la ciudad ha llenado el estadio las veces que quiere. Ahora no pandemia, pero créame, deje que pase todo esto, que podamos, Dios nos ayude y podamos tener seguridad, salud, en la salud y los recursos y todo. Créame que una de las cosas que vamos a hacer es reunirnos en el estadio de béisbol, en los terrenos grandes, y los vamos a llenar. Y ahí vamos a usar sonido, pantalla, todo lo que usted quiera para hacer una fiesta mediante Dios. Pero la gente que esté allí tiene sus pastores, está siendo pastoreada en iglesias familiares, en iglesias pequeñas, manejables, en sus comunidades, y no van a ser pastoreados. Imagínate que traigamos un conferencista, que eso está bien, un conferencista muy bueno que trae una palabra poderosa para el pueblo, pero ese conferencista no va a pastorear a esa gente. Lo vamos a pastorear los pastores de la ciudad, los pastores, maestros, todo el ministerio de la ciudad. Y voy a señalar algo que cada vez confirmo más. En una mega iglesia el creyente puede pasar un año completo, incluso más, esperando para una entrevista con el pastor principal. Esto distorsiona la relación pastor-oveja que yo veo en la Biblia. En la Biblia tú no ves ni siquiera a Jesús. Jesús, cuando los discípulos hicieron un protocolo, porque se supone que como Jesús no debería estar sentándose en su pierna a mocosos. ¿Qué hizo Jesús? Yo me imagino, el evangelista nos dice que los regañó, pero yo me imagino que yo me imagino que Jesús les dijo, ¿y quién los nombró a ustedes escoltas míos? ¿De cuándo acá? Ustedes son mi seguridad. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando cargaba la espada la noche que fue entregado? Dijo, Pedro, guarda esa espada. Si yo doy la orden, el Señor envía 12 legiones de ángeles. Así que guarda tu espada, tranquilo. Eso no le costó mucho entenderlo a Pedro, lo viene a entender después, cuando es lleno del Espíritu Santo, cuando tiene más experiencia y entiende el asunto.
Pero Jesús fue reacio a esos controles. Y si Jesús fue reacio a esos controles, ¿por qué tenemos que ser tan distantes, digámoslo así? Entonces, he escuchado de pronto líderes, he oído anécdotas tristes de líderes que cuando han solicitado conversar con lo que consideran el pastor principal, o llámelo general, o el apóstol, no vamos a tocar ese tema, pero la persona que está en la cúspide, digamos así, del liderazgo en esa iglesia, que con orgullo le dicen a la gente, para conversar con mi pastor, con mi apóstol, con mi obispo, no sé qué nombre le pondrán, con el pastor general o el principal, yo creo que debe estar en una lista de... Permítame decirlo desde mi corazón pastoral, eso es una irresponsabilidad muy grande. Una persona que está necesitando un consejo, tú no sabes si esa persona está a punto de suicidarse, ¿cómo lo vas a meter en una estructura? Para que ver si por fin el super pastor termina dándole un... Permíteme decirle que eso es un crimen, es una irresponsabilidad. Eso no es pastoreo. En cambio, cuando tú tienes una iglesia familiar, cuando tú tienes un problema, con solo mirar al pastor y él te ve los ojos tristes, el pastor te va a preguntar, hijo, ¿qué le pasa? Vamos a conversar después del servicio, vamos a quedarnos un rato. Tú sabes las veces que yo me he quedado y todavía creo que lo voy a seguir haciendo en algún momento, cuando sea necesario, conversando con alguien después de un servicio y almorzando a las 3 de la tarde, cualquier cantidad de veces. ¿Y me duele eso? No, es un honor porque esa gente necesitaba esa palabra en ese momento y el almuerzo podía esperar. Que son cosas que hay que organizar a veces, corregir un poco, tal y qué sé yo, pero voy al punto de que la persona que tiene una crisis, que tiene un temor, que tiene una duda, que no sabe qué hacer con su vida, está buscando un pastor para tener una palabra de aliento, de bendición, para dar un consejo para que tú ores por él. Tú no puedes venir a decirle, tiene que entrar en una estructura para pedir una cita dentro de no sé cuánto tiempo, por si acaso le dan la oportunidad. Estas estructuras modernas, estas estructuras que ahora se han creado mucho, y a mí me menciona la relación pastor-oveja que yo veo en la Biblia, en la palabra de Dios. Se puede participar en mega eventos, pero el discipulado, la consejería, el mentoreo, la capacitación del liderazgo y del creyente en áreas neurálgicas debe ser provista por personal calificado en grupos manejables y con la calma. Una observación que yo hago, entonces tú tienes que tener muchos pastores, pero pastores de verdad formados para atender a esa gente. Mi recomendación es que no tengas una iglesia gigante. Mi recomendación es donde la gente, tú puedas tocar a la gente. De hecho, el libro lo vas a encontrar, si puedes leer el material, lo vas a encontrar. Yo digo que un pastor puede pastorear adecuadamente a la gente que lo escucharía sin un sonido. La gente que te puede escuchar, hay una voz, es probable que esa sea la cantidad de gente que tú puedes realmente pastorear. Y sin embargo, aún así debes tener un equipo. Entonces, estamos hablando de personal calificado, consejeros que tú vas a formar, porque tú mismo debes estar formado como consejero, como pastor, debes conocer la palabra, pero la gente que te rodea, que te va a ayudar en consejería, en ayudar a la gente, tienen que estar formados en la palabra. Entonces, la iglesia debe proveer eso a la iglesia, a la casa del Señor, porque ellos consideran que allí está la palabra. Y no se trata solamente de una palabra que le das el domingo, sino que en la semana puede haber un ambiente, un espacio donde la persona pueda interactuar con aquel que le trajo esa poderosa palabra que animó su corazón. Agua. En el capítulo 5, escribe ahí, trataré de ir rápido, ¿verdad? Hablamos de que hacemos la pregunta, cualquiera puede servir, porque hay otro asunto que discutimos aquí en el libro,
esta primera parte es crítica, y es que el ministerio se ha profesionalizado de manera inconveniente. Por ejemplo, ahorita tenemos una discusión con el tema de los apóstoles, y hay pastores que ascender de pastor a apóstol. Eso no es un ascenso. Eso no es un ascenso. Bíblicamente no es un ascenso. Yo estoy de acuerdo con todos los ministerios, no solamente los 5 ministerios, yo los llamo ministerios rectores. Yo estoy de acuerdo con todo el ministerio que aparece en la Biblia. Eso, mucho más que esos 5 ministerios. Y cuando hablamos de profesionalizar el ministerio, porque podemos cerrarle la puerta a mucha gente valiosa, llena del Espíritu Santo, que puede hacer muchísimo, pero que como no son ministros, no los consideramos ministros. Entonces, cuando nosotros en esta propuesta planteamos lo siguiente: la iglesia posible hace ver el ministerio como una realidad factible. De nuevo, toda persona nacida de nuevo es un ministro competente del nuevo pacto. Por lo tanto, la tarea es darle las experiencias, los ambientes, los recursos, la formación, el acompañamiento, darle la diestra en señal de compañerismo. No soy yo quien llama al ministerio a la gente. Yo los acompaño. Yo veo lo que Dios está haciendo y disfruto de ver lo que Dios está haciendo. Y te puedo citar las experiencias de años en eso. Cualquier que ha sido transformado por el Señor, que ha nacido de nuevo, es un ministro competente del nuevo pacto. En la iglesia posible, cada creyente es considerado un ministro competente del nuevo pacto. Se le reconoce toda la dotación con la que el Señor lo ha equipado y se le da la oportunidad de desarrollar todo su potencial. Entonces la iglesia es una amalgama de ministerios. La gente viene a servir al Señor, son llamados a servir. Andaban sirviendo a los ídolos, andaban sirviendo a sus pasiones, andaban en la vida desordenada. El Señor los llamó, vienen a la iglesia y entonces el Señor los constituye en ministros. A veces he sido saludado por algunos líderes y me dicen ministro, y lo dicen así con cierta prestancia. Yo digo, ¿qué querrán decir con eso? Bueno, lo que quieren decir con eso es ministro del altar, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, líder, principal, esos cargos o nombramientos. No está mal que se te reconozca tu ministerio, tus dones, tu dotación, la unción que Dios te ha dado. No, eso no está mal. Lo que está mal es que tú creas que eres la tapita del frasco porque tu ministerio, toda la iglesia tiene un llamado al ministerio. Si tú eres pastor, llamado a ver eso, y entonces a esa gente tú los vas a formar para que sirvan. Por eso se dice que el Señor constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio. Ahí está el ministerio. Ahí está el ministerio. Y nuestro trabajo como pastores es ciertamente ser mentores, maestros, tutores, formar a esa gente con mucho respeto para que puedan servirle al Señor. Entonces creo que es una verdadera mina de oro y de piedras preciosas la cantidad de dones, talentos y destrezas para las congregaciones, por pequeñas que sean. Si el tesoro se descubriera y se explotara, ningún pastor vería el ministerio como una carga tediosa y estresante. Cuando un pastor dice, pastor, si yo lo que tengo son 25 personas en la iglesia, son todos redimidos, todos han conocido a Cristo, pero son muy poca gente. Yo le digo, bueno, tú debes tener ahí mínimo, si tienes 25 personas, mínimo tienes 75, 225 posibilidades de ministerio. 225 posibilidades. Te voy a explicar por qué. De mina de oro nos referimos a que el creyente, ya cuando viene a la iglesia, ya trae los talentos naturales que lo dotó con los que Dios lo dotó y que son genéticos. Talento para la música, talento para hablar, talento para el deporte, talento para cocinar, talento para liderar.
Todo el mundo es talentoso, todos los seres humanos son talentosos. Cuando la persona se convierte, recibe los dones del Espíritu Santo. Algunos estudiosos de los dones consideran que un creyente promedio debe tener 5 dones que podrán ser evidentes. Uno más evidente que otro, otro menos y así, pero estaríamos hablando de unos 5 dones espirituales. Dones espirituales que no son los talentos naturales que trae desde que nació. Súmale eso. Todo ser humano, cuando ya es un adolescente, ya sabe hacer 2 o 3 cosas con las que puede servir. Digamos que cada persona tiene entre dones 5 posibilidades de servirle al Señor. Cuando una iglesia, tú no tienes que resolver el tema de los dones espirituales porque él no sabe el tema. ¿Qué va a saber él de los dones? Es probable que ni siquiera haya explotado sus talentos como debe ser, pero la habilidad del pastor está en ver qué sabe hacer esa persona y si aquello con lo que la persona conoce o esa destreza que tiene puede servir en la obra, eso ya es ministerio. Y ya lo voy a ir activando mientras que lo voy formando, lo voy discipulando, lo voy y lo voy a integrar a la comunidad de fe, ya él puede ayudar a servir. Y eso es bien interesante. Yo quiero invitarte a pensar en eso y a que multipliques la cantidad de personas que tú consideras, que tú crees que han nacido de nuevo en tu congregación, multiplícalo por 5 y eso te va a dar las posibilidades que tú puedes hacer con tan solo empoderar a esa gente, reconocer lo que Dios está haciendo. No lo estás haciendo tú, lo hizo el Señor, Él fue el que lo llamó. Entonces, si un pastor viera eso y explotara eso, el ministerio no sería una carga. Esto es un tema, a mí igual me apasiona y pudiéramos extendernos más, pero hoy quiero picar y de hecho ya nos hemos extendido bastante. El capítulo 6, caudillos o siervos. Pues es una discusión que siempre tengo con el liderazgo, conmigo mismo, un desafío conmigo mismo y con siervos del ministerio. ¿Qué somos, caudillos o siervos? Esta pregunta es importante que la respondamos. Estimula y potencia el desarrollo de relaciones profundas entre consiervos. De manera la interdependencia. Yo hablo mucho de la interdependencia porque cuando la gente llega a la iglesia, por supuesto, y te ve que tú eres el pastor, eres el amado, a veces estás apasionado, a veces lloras, a veces, y la gente siente que Dios tiende a endiosarte y a pensar, de aquí a que yo pueda hacer eso. Pero como tú sí sabes la verdad, tú sabes el potencial que tiene esa persona que acaba de entrar por la puerta principal o por cualquiera de los ministerios de la iglesia y se ha desarrollado con la comunidad de fe. Tú sabes que ese es un consiervo que puede ayudarte y tú no sabes si ese consiervo un día te puede estar pastoreando. Tú no sabes eso, solo lo sabe el Señor. Por eso entonces no hay que ser caudillos en la iglesia, no tenemos que ser jefes, sino que somos administradores de la multiforme. La persona que entra a la comunidad de fe, entra a la dinámica de la iglesia, Dios nos lo encarga para que le entreguemos todo, le entreguemos todo el consejo de Dios, le demos sana enseñanza, experiencia, lo cuidemos y pronto estaremos hablando con un hijo adulto, estaremos hablando con un líder, estaremos hablando con un pastor. Yo estoy viviendo esa experiencia, me emociona cuando me reúno con los pastores que cuando llegaron a la iglesia pensaron que me va a decir el pastor, ¿será que puedo hablar con el pastor? Hay en esos paradigmas a veces. Y cuando se dieron cuenta que estaban hablando con el pastor y estaban sentados con el pastor y comieron con el pastor, porque el pastor no era el pastor era un consiervo. Ahora, ¿me han perdido el respeto por eso? No, tienen un profundo, me tratan como un padre. Y no porque yo les diga o porque hay una norma, no, sino que se desarrolla esa relación de respeto y la gente se siente respetada, se siente cuidada, porque tú sabes que son consiervos. Entonces tú no eres un caudillo, sino que administras vidas, administras ministerios, administras carreras, administras tu propia vida.
y estás encargado de que esa gente llegue a un buen final y tengan éxito en el ministerio. Permíteme leer esto. Un pastor jamás podrá, solo y sin ayuda de gente más capaz que él, realizar ni siquiera el 5% de una iglesia saludable. La interdependencia es uno de los valores que planteamos nosotros en esta propuesta de la iglesia posible, pues cada miembro del cuerpo sabe que hay otros miembros del cuerpo con habilidades, destrezas que suplen sus necesidades. Entonces, cuando tú tienes esa concepción de que hay gente que viene, que tiene un depósito ya, así como tú lo ves que llegó un nuevo creyente que todavía dice palabras, pero ahí está el potencial, ahí están los dones, ahí está el Espíritu Santo, y pronto él va a ser un colega de ministerio, un consiervo tuyo. ¿Qué pasa cuando tú ves la gente de esa manera? Tú te das cuenta, como lo he dicho yo en muchas oportunidades al liderazgo, mi esposa y yo juntos no hacemos ni siquiera el 5% de todo lo que hace la iglesia. ¿Por qué? Porque hay mucha gente con talento, de acuerdo a sus dones, de acuerdo a sus capacidades, y eso que en ese sentido todavía tenemos desafíos, todavía luchamos con la gente, todavía para animarlos para que sirvan al Señor. A la puerta abierta para que la gente pueda servirle al Señor, porque estamos convencidos de eso. Capacidades, destrezas, dones, talentos que yo no tengo y que pueden bendecir mucho a la familia de Dios. La iglesia, una madre saludable. En el capítulo 7 hablamos de la iglesia y aquí hablamos de la reproducción de la iglesia. Consideramos que la iglesia es una madre saludable. Una iglesia madre, iglesia hija. Las iglesias hijas son iglesias madres. Saludable. Aquí vamos a hablar de la multiplicación. La iglesia posible, esta propuesta, provee a cualquier contexto posibilidades ilimitadas de crecimiento saludable. Nosotros consideramos que la iglesia lleva dentro de ella el ADN de la multiplicación. Es imposible que la iglesia no se multiplique. De manera que la iglesia no se está multiplicando, tenemos un problema de salud en esa iglesia. Y ya hemos... entonces nosotros planteamos que una iglesia saludable, o que una iglesia es saludable, la iglesia es saludable, la iglesia de Cristo es saludable, tiene el potencial para eso y lleva dentro de sí el potencial de la multiplicación. Una iglesia saludable lleva dentro de su vientre hijas que en el tiempo perfecto saldrán a la luz. Por lo tanto, la multiplicación de la iglesia permite que en una ciudad se tenga el número de iglesias que puedan salir del seno de las ya existentes. Un parto deseado y manejado con destreza traerá a la existencia una hermosa iglesia hija tan saludable. Aquí estamos hablando de la matriz de la iglesia, de la capacidad de la iglesia de reproducirse, y planteamos que de verdad una ciudad puede llenarse de iglesias a partir de las iglesias que ya están. En el caso de Carigua, en el caso de nuestra ciudad, y permítanme ponerlo como ejemplo, somos un conglomerado que probablemente esté congregando unas 900.000 personas en su casco urbano y toda su área de influencia, por así decirlo. La cantidad de iglesias puede multiplicarse. Si se entiende eso, las iglesias pueden vivir el proceso de la multiplicación. Lo que ocurre muchas veces es que se suprime. Entonces tú ves saliendo líderes, saliendo iglesias, a veces divisiones muy tristes, cuando debería haber una multiplicación saludable, porque no entendemos la dinámica y no entendemos que la iglesia ya lleva adentro las iglesias hijas, ¿verdad? Y eso es bien importante. Entonces nosotros planteamos la idea de los partos y consideramos ser un partero, aprender eso, aprender para saber cuándo la iglesia está embarazada de una nueva iglesia, dentro de la misma iglesia, conducir eso y celebrarlo, por cierto, porque si no vamos a tener problemas serios. Ahí planteamos el ambiente idóneo para el creyente, ¿verdad? Que permite, como lo planteamos, ayuda la iglesia posible, nuestra propuesta de la iglesia posible ayuda a cualquier creyente a desarrollar su dotación de Dios para su vida.
creemos que cada creyente nace con la arepa bajo el brazo. Es decir, desde su nuevo nacimiento ha sido dotado por Dios generosamente para que pueda funcionar de manera eficaz. Esa es una convicción que yo tengo desde el punto de vista ministerial, pastoral, bíblico, teológico, que me mueve a confiar entonces de que cuando una persona llega a la iglesia hay un propósito. El ambiente, quitarle los obstáculos, proveer los ambientes necesarios, darle la alimentación que se necesita. Esa es la tarea de los pastores, de los maestros, de los líderes, de la dirigencia de la iglesia, para que el discípulo se forme. Entonces, la iglesia es el ambiente en el cual el discípulo puede, de manera exitosa, desarrollar sus dones, talentos y destrezas, contribuyendo a edificar el cuerpo de Cristo. Esto hace posible que el diseño divino se en todas. Cuando estamos convencidos de eso, entonces disfrutamos del desarrollo de la gente. Disfrutamos que crezcan, que están más maduros, conocen más de la palabra, aman más al Señor. Y podemos disfrutar de su crecimiento. Pero si no estamos convencidos de eso, vamos a querer siempre tener nuevos creyentes, personas con enanismo espiritual o con raquitismo espiritual. Y si la pastoral no está pendiente de eso, podemos que no crece porque nosotros no crecer porque no creemos que pueden crecer. Iglesia hasta en la sopa. Y aquí ya planteamos el tema de la importancia en muchas iglesias a partir de una iglesia. La iglesia le permite desarrollar una estrategia de saturación de comunidades con una presencia contundente, organizada. Yo creo que la iglesia debe ser intencional en multiplicarse y que cuando tenemos una iglesia debemos soñar con 10, con 20, con 100 iglesias. No es una locura pensar que una iglesia puede ser 20 iglesias. Eso está pasando en el mundo ahora mismo, en distintos ambientes y a través de distintas metodologías. Espíritu Santo. Entonces yo creo que cuando hablamos de iglesia hasta en la sopa, en muchas iglesias en las comunidades. Acarigua necesita todavía muchas iglesias. Estoy convencido de que tenemos una deuda de más de 500 iglesias. Y por eso es que el libro, por eso estoy animando a los pastores a que 1 año, 2 años, 3 años, ya tu iglesia debe estar pensando en multiplicarse. Si no, podemos estar teniendo un problema de crecimiento. Por la dinámica que le es posible a una iglesia saludable, la iglesia posible plantea la saturación de las comunidades, entendiendo que cuando hablamos de establecer la iglesia en una comunidad, estamos extendiendo el reino de Dios en ese contexto, con todas sus implicaciones espirituales y sociales. Extender la iglesia, fundar una nueva iglesia en una institución, en una comunidad, cualquiera que sea, es necesario, y es necesaria la iglesia, por cierto, que es extender el reino de Dios, es llevar la presencia de Dios a esas comunidades, es llevar el mover del Espíritu Santo, llevar la palabra, llevar todo el poderío de la iglesia, con todo lo que la iglesia es, a esas comunidades. Entonces cuando hablamos de iglesia hasta en la sopa y de multiplicación de la iglesia, nos referimos a eso. Si alguien trabaja incansablemente hasta dejarle establecido una iglesia, su comunidad, una escuela, perdón, si alguien trabaja incansablemente hasta dejar establecido una escuela, su comunidad, hay que reconocer la gestión de esta persona. Su aporte ha sido muy bueno. Imagínate, si alguien se propone que su comunidad pueda tener un hospital con todo, habrá contribuido con la salud de sus semejantes. Y deberá tenerse una placa donde se reconozca que fue el fundador del hospital. Pero si alguien se establecida una iglesia saludable a su comunidad, habrá hecho una contribución de repercusiones eternas a su pueblo. De manera que bendigo la vida de los misioneros que establecieron iglesias y que siguen estableciendo iglesias en distintos contextos, que no están pensando en una mega iglesia, sino que están pensando en establecer la iglesia allí donde se necesita, en la comunidad, en la institución, donde sea. Esa gente vale la pena tenerlo, esos misioneros, y los tenemos en las iglesias, pero muchas veces están sentados o tienen temor porque no entienden. Bueno, esta iglesia se fundó 10
10 años, 15 años, 20 años de aniversario, pero no nos atrevemos a fundar una iglesia porque no tenemos el liderazgo. Eso no es verdad. Se tiene el liderazgo, se tiene el potencial y la iglesia se puede multiplicar. Y eso mismo va a traer el desarrollo de la iglesia. Tú podas un árbol, alguien piensa, ¿se va a morir esa mata? No, florece mejor, se pone más frondosa, fructifica mejor. Y así es cuando la iglesia es intencional en multiplicarse. Feligres o siervo. Esto tiene que ver con el desafío de cada pastor de convertir a una persona que viene como feligres, de solamente escuchar una ofrenda y ya esa es toda su vida cristiana. Tiene que ver con el desafío de convertir una comunidad activa. La iglesia posible entonces plantea que se puede convertir toda una feligresía espectadora en un equipo de ministerio dinámico, eficiente y eficaz. ¿Cómo? Esta dinámica, tienes claro esos conceptos, formar a esa gente, porque allí están maestros, predicadores, evangelistas, organizadores, gente que ayuda, gente que da, gente que hace misericordia, gente que todos los dones que aparecen ahí en la escritura y todas las cosas que la gente puede aprender a hacer para servir a Dios, para servir a la gente en nombre de Cristo. Entonces, ya no son siervos, pero como lo dijimos hace poco, son consiervos amados al Señor. Estamos sirviendo juntos al Señor. De que hemos sido constituidos por el Señor hace que cualquier creyente se sienta un siervo digno del Señor, consciente de que Dios le ha dado una gracia particular con la que puede ser útil y a la vez darle contenido a su vida. Esto es muy importante tenerlo claro y enseñárselo a la gente desde sus inicios. El punto es que ese creyente debería pasar de ser un feligrés a ser un siervo que usa sus dones para servir, a proveer todos los ambientes, todos los recursos, oportunidades para que así sea. Entonces, allí en la iglesia, allí está el potencial. Allí mismo está el potencial de la iglesia. Hay una parábola que yo uso, tengo en el libro que se llama la parábola de la... Y la parábola de la pepa de mamón tiene que ver con que una iglesia, toda iglesia, una vez que ya está la iglesia allí, que se dijo que está la iglesia tiene el potencial como lo tiene una pepa de mamón. Una semilla de mamón, tú la ves allí, pudiera parecer débil, la puedes destrozar y se acabó. Esa semilla de mamón la colocas en el ambiente adecuado con la humedad y el calor necesario y esperas el tiempo prudencial. Pronto allí nacerá una planta. Esa planta va a tener todas las cosas de una planta y las hojas, los frutos de la planta. ¿Dónde estaba eso? Estaba en la semilla de mamón. Eso estaba en un libro allá adentro, en unos códigos genéticos. Así es la iglesia. La iglesia, por pequeña que sea, tiene todo lo que necesita para hacer todo lo que Dios quiere que haga. De manera que ninguna iglesia está lisiada, ninguna iglesia está impedida. Todas las iglesias tienen el potencial y los creyentes que forman parte de esas tienen ADN y en ese sentido están preparados para servir. Las comunidades pequeñas, tamaño manejable, presión de grupo positiva. Este ambiente estimula la participación de los creyentes en áreas diversas. Por eso es que planteamos las iglesias de tamaño manejable, donde tú conoces al pastor, conoces al director de adoración, conoces a los que dirigen protocolo, los conoces de cerca, puedes convivir con ellos. No hay mucho protocolo, no hay rangos, charreteras, todas esas cosas. Y entonces esas dinámicas crean una presión de grupo. ¿Qué pasa? El que entra ve que todo el mundo está activo, que cualquiera puede servir. Y él dice, no, entonces yo también puedo servir con mis necesitan su servicio, y allí comienza una tarea de ministerio que lo puede llevar a cualquier nivel de desarrollo. En el libro planteo esta frase: la utopía es posible.
Cuando digo la utopía es posible, el ambiente de la iglesia que soñamos, que queremos ser, de la iglesia que es una familia, que es posible, es factible por la gracia de Dios. La iglesia posible presenta una alternativa viable entre soñar con una utopía irrealizable y frustrante o resignada y deprimente. Uno debe vivir soñando de tal sitio, porque ya está y veo en la televisión y veo todo eso y quiero tener eso. Y vivo soñando con eso, pero no es para mí. Me conformo con esto, esto es lo que hay, y así viviré, así será mi ministerio, seré un pastor pequeño, de una iglesia pequeña, en una comunidad pequeña. Eso no es verdad. Tú formas parte de la iglesia grande. Tú formas parte de la mayor. Tu ministerio forma parte de un equipo que el Espíritu Santo está dirigiendo ahora mismo. Entonces, no es algo que a veces se de una realidad posible. La iglesia posible trabaja con la premisa de que es perfectamente posible, con la ayuda de Dios y su gracia, ser y hacer iglesia. Y tener una iglesia con avivamiento, con calidad de ministerio, donde el Señor se mueve con poder. El verdadero sueño debería ser tener una iglesia saludable, tratada como trató Jesús a sus discípulos. Tener una iglesia donde las ovejas escuchan de cerca la voz de sus pastores y los pueden tocar. Y que reciben discipulado y son producidos en serie, todos cortados por la misma medida. No, cada quien es distinto, los dones son distintos, es la amalgama de ministerios, de dones, lo que llama cristianismo de los dones espirituales. Eso es lo que le da el colorido, la belleza a la iglesia. Toma la iglesia, toma un tipo franquicia y dice, esto es así, los discípulos cortados por la misma iglesia. La iglesia es cada creyente es diferente, tiene una adoración distinta y esa dinámica hace bonita, hermosa, frondosa, saludable, exuberante a la iglesia del Señor. Para mí, para la gente que venga a la iglesia. Eso es posible hacer iglesia, la iglesia es un misterio, pero el modelo que planteamos nosotros y nuestra premisa es que podemos trabajar en el crecimiento de iglesias fáciles de entender y de poner en práctica. Yo creo que es fácil de plantar. Usted dirá, pastor, ¿por qué dice eso? No es fácil de plantar en el sentido de que es algo liviano, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que es posible. El Señor se ha encargado de que sea posible. Por eso Él dijo, mi yugo es ligero, mi carga es liviana. ¿Por qué? Porque es en nosotros. Es su poder, es su gracia en nosotros. Y si nosotros creemos que Él puede usarnos, nos va a usar y vamos a servirle con humildad y vamos a servir al Señor. Entonces vamos a tener una iglesia. Vamos a conocer el secreto. ¿Cuál es el secreto para que se funde una iglesia? Yo lo planteo muy sencillo en el libro. Un grupo de hombres y mujeres. Puede ser un grupo de hombres, puede ser un grupo de hombres y mujeres, un grupo de familia, una familia que dice nosotros queremos aquí tener iglesia. Y comienza, y allí va empezando a formarse la iglesia con todos sus tejidos. Porque esa familia que dijo queremos hacer la iglesia, no porque una iglesia aquí. Iglesia. ¿Cuántas iglesias han nacido del lobby de una casa, del porche de una casa, de ahí ha salido una red de iglesias poderosas? ¿Por qué? Porque allí está el Espíritu Santo. Entonces, lo que se necesita es un puñado de hombres renacidos que decidieron servir en santidad, vivir en obediencia a la palabra de Dios, y el Espíritu Santo los empoderó y los va a usar
para que se multipliquen las iglesias. A eso me refiero cuando hablábamos de la iglesia posible. Cuando hablamos del secreto, que todos podemos. Hay gente que tiene en todas las comunidades de la tierra. En ese sentido, creemos que Dios ha diseñado un programa fácil de hacer y ligero de llevar. Como la iglesia es tan necesaria, entonces yo creo que Dios dijo, tiene que ser posible. ¿Quiere la iglesia? Yo voy a darles la iglesia. Yo voy a usarlos. Yo voy a llenarlos. Yo voy a bendecirlos. Y tendremos. Dios quiere que las comunidades tengan la iglesia. Tengan las iglesias que necesitan. Por eso digo que entonces Dios diseñó un programa que es fácil de hacer y ligero de llevar. Usted dirá, pastor, pero necesitamos Dios y su ayuda. Por supuesto, claro que sí. No podemos sin Dios. No podemos sin su ayuda. No podemos sin la vida llena del Espíritu. Una cantidad de sinvergüenzas no van a fundar una iglesia. Una cantidad de pecadores no arrepentidos no van a tener iglesia. Iglesia tampoco. Pero cuando hablamos de 2 o 3 personas renacidas, nacidas de nuevo, transformadas, que quieren iglesia, gracias a Dios. Si convenciéramos a los creyentes actuales acerca de la urgencia de la predicación, debido a sus implicaciones eternas, y lo que es establecer la iglesia, y ese es lo que me propongo, tendríamos en pocos meses tal cantidad de iglesias nuevas que se consideraría el hecho como un poderoso ayuda. Bueno, organiza tu experiencia. Organízate. Lee, pregunta. Alguien que te diga, aprende, estudia, lee lo que tengas que hacer. Esta propuesta es bien sencilla. Esto no es complicado. Tú lees y vas a encontrar que ahí no hay nada de súper extraordinario, sino son estas del Señor, son factibles. Entonces, organiza tu experiencia sencillamente, organiza tu ministerio, organiza tus equipos, conciertos, métodos, planes, eso sí es necesario ciertamente, pero eso tú lo puedes hacer, lo puedes aprender y seguramente tienes que si los dejas a ellos que te organicen la iglesia, te organizan hasta la vida tuya. Te van a bendecir. Entonces el potencial está allí. Entonces, número 1, celebra la experiencia. Número 2, organiza tu experiencia de ministerio. Y número 3, multiplícate. Atrévete a multiplicarte. Pastor, de verdad, la iglesia se multiplica por sí misma. Es imposible que no lo haga. La iglesia es un avivamiento, la iglesia es un movimiento en movimiento. La iglesia no es cualquier cosa, no es invento humano, no es de factura humana, no es una franquicia de nadie. La iglesia del Señor, el Señor está en la iglesia, en ese asunto. Entonces, si tú estás llamado a servirle, ya estás sirviendo en la iglesia. Dios te bendiga. Celebra, organiza, multiplica. Iglesia todoterreno. Quise escribir ese capítulo de Iglesia Todoterreno porque yo creo que es posible establecer una iglesia saludable, autogestionaria, reproducible en cualquier contexto, en cualquier cultura y en cualquier época de la historia hasta que Cristo venga. Yo creo que la iglesia es todoterreno. El concepto de la iglesia posible plantea que lo único que se necesita para establecer una iglesia saludable es un equipo humano que ya haya sido salvado, la ayuda del Espíritu Santo. Lo demás aparece inevitablemente. La gente, los recursos, los problemas, los enemigos, los adversarios, claro que sí. Y también las soluciones. Yo crecí cantando huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Por eso se fundaron miles de iglesias en América Latina. Y por eso América Latina está llena de iglesias. Y se siguen multiplicando. ¿Por qué? Porque la iglesia es todoterreno. Y el Señor está en el asunto y el Señor va a sostener a
incluí un capítulo 14 que no estaba cuando en 2016 comenzamos con el proyecto. Me dio la impresión de que algunos pudieran pensar que yo estaba banalizando el hacer iglesia. No estamos banalizando el proceso, no estamos banalizando el ministerio, no. Por eso decimos que entonces, y este capítulo cierra estas ideas, la iglesia posible es integral. O sea, hacer iglesia no es soplar y hacer botella. No es cualquier cosa. Esto no es una asociación civil, esto no es una ONG, esto es la iglesia. Es un asunto totalmente distinto. No es de factura humana, es del Señor. Que nosotros hemos sido llamados a servir en ella, ese es otro asunto. ¿Que es posible? Sí es posible. Entonces por eso yo planteo hacer la iglesia, es decir, no es cualquier cosa. Pensando en eso, planteamos lo siguiente: la gente tiene necesidades que van desde la alimentación a más profundas inquietudes espirituales. Una iglesia saludable, entonces buscará responder a oportunidades para conectarse con todos y llevarlos a Cristo. Cuando nosotros planteamos la iglesia, hay una figura que yo utilizo que es la de las panaderías. En las panaderías en Venezuela, por ejemplo, y creo que en otros países, no sé, pero por lo menos en Venezuela yo veo que usa 3 títulos. Charcutería. Cuando tú pones un aviso y dices panadería, pastelería, charcutería, tú estás asumiendo un compromiso de tener para la gente pan, producto de charcutería y de salado de todos los tipos de panes. La gente te va a pedir todo lo que es charcutería: quesos, mortadelas, jamones, todas esas tortas, pasteles, todo lo que es pastelería. Tú no puedes montar una panadería y luego decirle a la gente no hay pan. Entonces, tú no puedes decirle a la gente cuando venga a pedir lo que le pide a una iglesia, lo tienes. Entonces, en ese sentido, es un grave compromiso ser la iglesia. Pero ya lo analizamos, la iglesia tiene todo lo que necesita, todo el potencial, los dones, las capacidades para responder a todas las necesidades de la gente que venga. La iglesia los tiene, pero hay que estar consciente de eso. Tú no puedes decir, no, esta es una iglesia de sanidad. Aquí no damos consejería matrimonial, aquí nos interesa que la gente sea sana. Nosotros somos una clínica espiritual. Eso no es iglesia. La iglesia es clínica, pero la iglesia también es consejera, es trabajar con muchas cosas. ¿Qué pasa? La gente va a venir, lo va a pedir. La iglesia es la última tabla de salvación para gente que lo ha probado todo, lo ha perdido todo y frustración. Para una iglesia saludable y a miles de necesidades que tiene la comunidad. Tú pudieras decir que hay que darle comida a la gente. Bueno, revisa las redes ahora y ve la cantidad de iglesias que están saliendo a dar comida. ¿Tú crees que eso lo inventaron los pastores? Ese es el Espíritu Santo a la iglesia a atender a gente que están en verdadera, pasando hambre de verdad, y les están llevando un poco de pan. Porque la iglesia también es la casa del pan, de la liberación, de la orientación, de palabra, la iglesia integral. En ese sentido, cuando hablamos de iglesia, entonces hablamos de que la gente puede encontrar allí todo lo que el ser humano necesita. Un creyente ordinario realmente es una persona extraordinaria. Lo que a menudo ocurre con muchos creyentes es que terminan perdiendo conceptos falsos, ambientes no saludables o un discipulado inadecuado. Cuando tú tomas a un creyente y lo distorsionas su ADN, a un creyente, desarrollas una relación orgánica, dinámica con ese creyente, esa persona es extraordinaria y te puede dar un fruto increíble en tu vida y va a bendecir a mucha gente. Respuesta para esta sociedad, pero debe tener claros los conceptos, debe ser bíblica, debe ser orgánica, debe ser correcta en su teología. Quiero dejar solamente el tema
después lo vamos a desarrollar con otras diapositivas en otro momento. Pero quiero dejar solamente el tema porque es la parte, digamos, filosófica del porqué de la iglesia y todo ese tema. Una propuesta que le llamamos Estrategia 357. Son 5 foros y las 3 pastorales tienen que ver con la pastoral infantil, pastoral juvenil, pastoral adulto. Pastorales, solo que esas son las 3 grandes pastorales que se subdividen también, pero quisimos usar el término para resumir 3, 5, 7, porque hablamos de 3 estadios de desarrollo del de vida, niño, joven, adulto. Hablamos de 5 foros. 5 foros son los estadios donde va el creyente en su desarrollo del compromiso con Cristo. Va desde el foro 5 hasta el foro 1. El foro 5 es la comunidad, que no ha tenido la a las personas de la comunidad que han hecho su profesión de fe, es decir, han creído en Cristo. En cualquiera de nuestros ambientes, el foro 4. Son los que ya han decidido activarse para servir en cualquier tarea de ministerio, por sencilla que parezca, pero ya está activado. De alguna manera tiene una responsabilidad en la casa del Señor. Lo consideramos foro 3. El foro 2 son las personas que ya desarrollan liderazgo y se convierten en gerentes de ministerio. En el ministerio gerenciando tareas específicas del ministerio que permiten a la gente servir en esas áreas ministeriales. Y el foro 1 son los pastores, el equipo de liderazgo de la iglesia, donde alguien pudiera decir, bueno, esos son los 5 ministerios, pudiera ser. Ahí están el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, si lo quiere definir de esa manera. Usamos el término pastores. Y hablamos de los dirigentes de la iglesia. Ese equipo es el que le toca la visión, cuidar la vida espiritual de la iglesia, formar a todos los equipos y de esa manera cuidar a todo el rebaño. ¿Qué nos permite esos foros? Preguntarnos qué necesita la persona en su estadio de desarrollo y nos permite ir dando respuesta a eso. ¿Qué necesita la gente de la comunidad? Escuchar el evangelio. ¿Qué necesitan los creyentes? Ser consolados.